qué es lo que pasa con nuestro cerebro mientras pasa? dormimos, ¿no? Porque a veces tenemos esa sensación que dormimos y nuestro cerebro queda absolutamente bloqueado e inactivo y es muy lejos de la realidad. Al contrario, el cerebro permanece bastante activo, más de lo que nos imaginamos mientras estamos durmiendo. Entonces, me gustó una investigación que se publicó hace pocos días de la Universidad de Salzburgo, en Austria, en el cual se concluyó que el cerebro presta atención a las voces desconocidas durante el sueño. Fundamentalmente las desconocidas. Eso, sí. ¿Sí? ¿Vos ves que sentís voces o que eso es otro tema? Esquizofrenia, ¿no? ¿No? Es otra Entonces, patología. midieron la actividad entonces cerebral en los adultos, obviamente mientras dormían, y evaluando lo que era la respuesta a voces familiares y a voces desconocidas. Entonces, dice que el descubrir esto de alguna manera habilita o lleva a la conclusión que el cerebro trate de alguna manera equilibrar el sueño con las respuestas a las señales ambientales. Mientras se duerme, como les decía, el cerebro de alguna manera sigue vigilando el entorno y equilibrando, proteger justamente el descanso, pero a su vez siempre manteniéndose de alguna manera alerta a lo que pueda ocurrir alrededor por alguna necesidad. Las voces desconocidas provocaron más de un tipo de ondas cerebrales que son las llamadas complejos K, y no tiene nada que ver con los Kirchner, que es un tipo de onda cerebral vinculada a las perturbaciones justamente sensoriales durante el sueño en comparación con las voces familiares. Y se percibió que estas ondas aumentaban mucho más cuando las voces que se detectaban eran voces desconocidas, lo que habla de esa situación igual de alerta permanente frente a voces más familiares. Y también se verificó o se comprobó que esas ondas iban cambiando a lo largo de la noche y a medida que se acercaba la mañana se invertía la situación. O sea, ese aumento de ondas con mayor reactividad a voces desconocidas se iba perdiendo para dar lugar a mayor, digamos, contacto o activación cerebral ante la presencia de voces familiares. Mira. O sea, fuimos cambiando a lo largo de la noche y obviamente cuando la voz se hacía más familiar. Y después, muy vinculado a esto y lo que tiene que ver con la actividad cerebral, la Universidad de Ginebra descubrió que cuando dormimos, nuestro cerebro reactiva el rastro de la memoria construido durante el día. De alguna manera es como que nosotros estamos dormidos, nuestro cerebro sigue trabajando, pero es como un reseteo. Mira. O sea, al no llegar información prácticamente externa, el cerebro lo que hace, las conexiones neuronales, es una especie de diálogo interno con las distintas partes del cerebro para ver qué es lo que pasó en el día, qué es lo nuevo que tomamos y de alguna manera ayudar a generar la memoria. Entonces, al no tener información de afuera, bueno, vamos a charlar internamente a ver qué es lo que pasa y qué es de todo eso, qué es lo que vamos a ¿Y eso retener. se traduce en los sueños que podemos llegar a tener? De alguna manera sí, de alguna manera sí. Yo sueño en ciencia ficción, que Siempre. vuelo, Bueno, se ve que recapitulo muchas cosas de las series que miro y de las Está bien películas. eso. Está bueno. Bueno, se hicieron obviamente estudios voluntarios con resonancia magnética nuclear, también estudios de electroencefalogramas y bueno, ahí dice que justamente el cerebro que ya no recibe estímulos externos puede evaluar todos esos recuerdos para solo retener los más útiles. O sea, no solamente es un reseteo, sino decir, bueno, esto no me sirve, esto me sirve y quedarnos realmente con lo que vale la pena. Sí se sabe que el sueño desempeña un papel importante en la consolidación de la memoria y la gestión también emocional y cuando dormimos nuestro cerebro entonces reactiva el rastro de memoria construido durante el día y nos ayuda a regular nuestras emociones también. Durante el sueño profundo, en este estudio que se hizo, obviamente se afirmó el concepto de esa zona cerebral que es el hipocampo, que está en el lóbulo temporal, que justamente almacena huellas temporales de acontecimientos recientes y devuelve a la corteza cerebral la información que ha almacenado, como les decía al comienzo, durante el día. Se establece así un diálogo entonces que permite consolidar la memoria al reproducir los acontecimientos del día y por tanto reforzar el vínculo entre las neuronas. O sea que nuestro cerebro, nosotros no nos damos cuenta, pero durante la noche el pobre trabaja, sigue trabajando. Sí, y de ahí entonces la importancia, porque a veces nosotros decimos estamos cansados Eso te iba a preguntar. físicamente, etcétera, pero también el sueño es importante para que se cumplan todos estos procesos y por eso las horas de sueño son fundamentales justamente para generar de alguna manera este diálogo interno a nivel cerebral que nos resetee, que nos permite funcionar mejor y que de alguna manera nos permite clasificar y retener aquellas cosas, bueno, que se consideran más importantes frente a las más
superficiales. Daniel, hablemos algún día de la importancia del sueño en la noche. Un día escuché a un médico que me decía que porque hay gente que le gusta trabajar en la noche, por ejemplo. Mira, se siente en una sí. computadora Bueno. y dice que la ciudad se apaga, no hay ruido, se concentra mucho más, gente que le gusta escribir, gente que... O ¿no? que le toca el o turno que- nocturno. Claro, pero hay mucha gente que prefiere a trabajar en el día, pero no sé si ese cambio en el horario sí Bueno, te hace bien. hay que ver, digo, también la importancia de faltas de estímulos externos que tenés que tenerlos. Ahora, yo creo que es todo un tema esto de cambiar, de alterar el ciclo vigilia-sueño y la gente que trabaja a la noche, que después trabaja de día. Yo creo que acá lo importante es generar, obviamente, un hábito que, bueno, si se está trabajando todas las noches, que sea siempre de la noche y se duerme de día. No es lo mismo dormir de día, por más que generas un hábito justamente por toda la información que te llega. Pero creo que lo peor es justamente aquellas personas que tienen turnos rotativos. Ese es el problema. Claro. Que te tocan turnos de noche, que te tocan turnos de día. Claro. Eso realmente es bravo. un Es agotador. problema para la salud. Los médicos lo Exactamente. saben. Sí, los que hacen guardia. obviamente. Los guardias son bravos. Exacto. Significado de soñar que vuelas. Este tipo de sueños suelen estar relacionados con el deseo de sentir libertad. Ah. Libertad en la vida, no significando necesariamente que estás atrapado, sino más bien relacionado con la necesidad de vivir experiencias nuevas. Opa. Y de búsqueda de la felicidad y de nuevos horizontes. Bueno. Soñé que volaba en una escoba. Y bueno, pero es joven, o sea, Y sí. todo eso se adapta justamente a lo que es su edad y está perfecto. Freud, ¿qué entendía que era subir escaleras, por ejemplo? ¿Qué? Bueno, si preguntás, no sabemos, respondelo. Son los médicos. ¿Eh? Me están diciendo. Ahí Jimena. estoy soñando. Ahí está, me Jimena dice. soñando. Soñando que Ahí vuelo. está. Ay, Dios mío. Cada cosa sueño, chiquilines, no saben. Bueno, mientras no Invasiones sean zombie. una escoba, está todo bien. Invasiones zombie, guerras. ¿Vieron la película de Leo DiCaprio, Inception? Sí, Inception. Que cuando les disparan, se despiertan. Sí, Ay, claro. sí, Vos qué te- rico. podés tomar 1000 veces me la pasó. sillita, te pongo Que la me sillita. disparan, explosiones. O sea, yo todo lo que veo, yo creo que proyecto todas No, las pero- películas y las series vuelven acá y Lo se lindo- crean cosas Lo lindo nuevas. que cuando soñás y aparece DiCaprio, entonces estás con DiCaprio, eso está bueno también. DiCaprio Esa es la parte mejor. DiCaprio de hace 20 años. ¿Eh? DiCaprio de hace 20 Sí, no años. importa, el que vos quieras. Ay, ay. Es tu No, sueño, ya. para el productor ahora, sí, para mí también. Pero es grande. tu sueño, vos elegís Está la muy edad de grande para DiCaprio mí. que No, quieras. no. Para mí Es tu está sue- muy grande. No, pero el tema de lo que ves antes de acostarte tiene incidencia. Tiene incidencia. Ves cosas súper agresivas, estás eléctrico toda la noche. Sí. No, Sí, y a la veces, verdad. No. y también el diálogo que se genera con nuestro inconsciente, Sí. que el cual no es fácil acceder, pero que maneja gran parte de nuestra vida. Sí, Aunque sí. no lo sepan, Es gran ver- parte de nuestra vida. Nuestro cerebro inconsciente es el que fundamentalmente nos marca en cantidad de cosas. Totalmente, y además tenés percepciones en el inconsciente, en el sueño, que no las tenés en la vigilia, Sí, sí. ¿no? Que te da indicios de cosas que están pasando. Por ejemplo, te das cuenta, tal tipo es un podrido en el sueño y en la vida real no te das cuenta. Hay tanto para hablar de los sueños. Bueno, Cuidado. Cuidado. Cuidado.